Saludos a todos, bienvenidos a otro vídeo de la serie Niveles Polémicos, donde analizamos a personajes que tienen disparidad de opiniones o malentendidos diversos. Este es el cuarto vídeo de la serie, tendrás el link a la lista de reproducción en la descripción si quieres ver los vídeos de Ribrianne, Kefla y Broly. Para el vídeo de hoy vienen tres personajes porque creo que por sí solos no hubiesen tenido tanto interés para un vídeo entero de esta serie, pero que juntos, porque además están relacionados, pues puede ser interesante. Kale, Caulifla y Kiabe, el trío Saiyajin del universo 6. De cada uno de ellos he visto bastantes cosas en comentarios, especialmente con Kale, así que merecen entrar en esta serie. Vamos a intentar sacar la mejor explicación posible de por dónde ronda su nivel de poder y cómo funcionan. Comenzamos. Lo primero a destacar es que, queramos o no, los Saiyajin del universo 6 tienen unas prestaciones muy avanzadas, ya sea talento, genética, una combinación. Lo de concentrar el ki en la espalda puede parecer una excusa narrativa bastante fea y vaga, no diré que no, pero no es que carezca de sentido tampoco. Es decir, es cutre, pero no es incoherente. Mucha gente siempre dice, con todo lo que se esforzaron Goku, Vegeta, Gohan para llegar hasta ahí. Pero claro, siempre ponen de ejemplo a esos, pero nunca mencionan a Goten y Trunks, que ellos no se esforzaron prácticamente nada. Y esto pasó porque conocemos qué es lo que pasa con su genética. Bueno, pues con los Saiyajin del universo 6 simplemente están en un punto de la evolución totalmente diferente. De Goten y Trunks conocemos el motivo, de ellos no, porque no conocíamos a los Saiyajin de un universo diferente. Es una raza que ha evolucionado distinto, perdió la cola hace mucho tiempo. E incluso tienen un rey que en teoría tiene niveles divinos, si es que Kiabe es una fuente fiable en cuanto a esa mención. Así que no tiene ningún sentido compararlos con el momento en el que estaban Goku y Vegeta cuando consiguieron el Super Saiyajin 1, que ellos todavía estaban en la fase de teníamos la cola de Ozaru hasta hace poco. En fin, quería aclarar esto en algún sitio y creo que este es un buen lugar para hacerlo. Vamos ahora al análisis individual de cada uno, empezando por Kiabe. Las dudas con Kiabe vinieron cuando se cuestionó que en un vídeo dije que Kiabe Super Saiyajin 2 podía estar más o menos en el mismo nivel que Goku o Vegeta en Super Saiyajin 1, esto en el torneo del poder. Salieron algunas dudas en los comentarios sobre por qué decir eso. Por ejemplo, una persona me dijo que el Super Saiyajin 2 es una transformación superior. Imagino que si ahora Goten consiguiera el Super Saiyajin 2, para ellos sería más fuerte que Goku Super Saiyajin 1 actual. Luego están los que comentan que si Vegeta y Kiabe en base están más o menos al mismo nivel, entonces al transformarse no puede ser que se alejen demasiado. Eso ya tiene más sentido, pero vamos a evaluar los dos motivos de por qué digo esto. El primero es lo que ocurrió en ese mismo combate y además lo que sabemos sobre la transformación del Super Saiyajin. En el torneo de Champa, en ese combate, Vegeta dijo tal cual que en base estaban más o menos al mismo nivel. Y no tenemos motivos para pensar que no sea así, porque realmente a Vegeta se le veía un poco sorprendido, digamos, por todo lo que Kiabe estaba haciendo, que daba muy buenos golpes y en general causó muy buena impresión. Pero al pasar ambos al Super Saiyajin, no estamos tan seguros de que eso fuera así. Sí, parece que Kiabe seguía dando pelea, sobre todo por el plus de ira que tenía en ese momento, pero ya empezamos a ver esas caras en Vegeta, tanto en manga como en anime, de el evaluador orgulloso de su nuevo alumno, con esas sonrisas tranquilas y demás. Es decir, ya no parecía que estuvieran tan al mismo nivel, y eso tiene mucho sentido, porque a fin de cuentas, cuando los protagonistas consiguieron el Super Saiyajin, tardaron bastante en perfeccionarlo como para sacar todo su poder de verdad, o mejor dicho, para optimizarlo y que no se fuera desgastando, o cualquier motivo que le quieras dar. Eso es lo que hicieron Goku y Gohan en la sala del tiempo antes de los juegos de Cell, mientras Vegeta y Trunks perdían el tiempo inflándose. Con todo el recorrido que tiene Vegeta con el Super Saiyajin, ¿cómo iba Kiabe a estar a la misma altura si lo acaba de conseguir? Precisamente que estén al mismo nivel en base nos indica que no pueden estar al mismo nivel en Super Saiyajin. Y eso que en esta ecuación no estoy contando que Vegeta tiene más experiencia. El segundo motivo es lo que ocurre entre el torneo de Champa y el torneo del poder. No niego que Kiabe haya podido entrenar, claro que sí, habrá entrenado mucho, pero Vegeta entrena también como un bestia, incluso 2 veces en la sala del tiempo, en el anime al menos. Y en medio de todo esto tenemos la saga de Black. Una saga que les obligó a superarse muchísimo. Por mucho que Kiabe haya entrenado, sí o sí Vegeta ha tenido que subir más. Como le dijo Goku a Freezer, en ese tiempo en que estuvo muerto, él se ha enfrentado a tipos muy fuertes de otros universos. Eso implica aumentar mucho el nivel. Para cuando el torneo del poder, sí o sí Vegeta tenía más nivel que Kiabe. Y lo que había subido cada uno desde el torneo de Champa no podía ser lo mismo. Si le sumamos además que tiene un mejor manejo del Super Saiyajin, todo esto incluso aunque Kiabe haya mejorado mucho y demás, y haya controlado mejor el Super Saiyajin, pero es que lo estamos comparando con Goku y Vegeta. Este análisis creo que tiene sentido, pero incluso podría ser especulativo. Entonces, ¿hay alguna prueba más que pueda sustentar esto? Y el caso es que sí, tenemos una prueba más. Pero para entenderla, pasamos a hablar ya de Caulifla. Creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que Caulifla ha sido presentada como alguien con un nivel no muy lejano al de Kiabe, pero
pero que es más talentosa que él. Por lo general todo el mundo coincide en que o son más o menos iguales o que ella es claramente más fuerte. Así que usarla a ella como referencia puede ser útil para saber a qué niveles no llega Kiabe. Vemos ya algunas cosas sospechosas, como por ejemplo que Caulifla Super Saiyajin tenga problemas contra Napapa, cuando este está al mismo nivel que Basil, y a su vez los lobos tienen problemas contra Goku base, y cuando este pasa al Super Saiyajin los gana con mucha facilidad. Ahí ya tenemos una primera comparativa. El combate del capítulo 100, por supuesto, no sirve de gran cosa. Estaban luchando entre sonrisas y entrenamientos para que Caulifla aprenda a dominar el Super Saiyajin 2. Por lo tanto, nos vamos directos al capítulo 113, que es simplemente Goku contra Caulifla todo el rato. En él vemos como Goku base cansado puede luchar a la par que Caulifla Super Saiyajin 2, ni más ni menos. Claro, entendemos que este es el típico mensaje de cómo Goku es todo un artista marcial y todas estas cosas tan de Dragon Ball Super. Digamos que Caulifla no está utilizando bien su talento, su fuerza, etc. A lo largo del capítulo vemos como Caulifla va mejorando y se lo va poniendo difícil a Goku, hasta que hace que todo el mundo se trague sus palabras cuando decían que Caulifla era una simple matona, y admita por fin que, ya para el final del capítulo, Caulifla y Goku, ambos en Super Saiyajin 2, podrían rondar el mismo nivel. Entonces, recapitulando, una Saiyajin igual o superior a Kiabe tiene que crecer y mejorar durante todo el capítulo, alabada por su talento y su capacidad para adaptarse, siendo algo que ella consigue porque es una genia, y tras todo ese recorrido, el resultado es que Caulifla Super Saiyajin 2 iguala a Goku Super Saiyajin 2 cansado. Si Caulifla en su mejor momento, y tras crecer, y por lo tanto estar en un punto donde ya sin duda supera a Kiabe, consigue igualar a Goku Super Saiyajin 2 cansado, ¿en qué lugar deja eso a Kiabe? Creo que con todo lo dicho, para ilustrar todo lo que hemos calculado, la conclusión sería la que vemos en pantalla. Otra cosa polémica que me he encontrado sobre Caulifla es: ¿ella podría haber conseguido el Super Saiyajin 3 en el torneo en la versión del anime? En mi fic de Broly dejé caer que sí, que durando muchos más minutos en la arena, teniendo combates más complicados y demás, como mínimo podría haberlo alcanzado, ni que sea para hacer un solo ataque. De hecho, yo creo que fui muy poco generoso con Caulifla, porque era muy posible que pudiera conseguirlo completamente, y lo único que hice fue que hizo un solo ataque en Super Saiyajin 3 y luego se desgastó y se desmayó. He visto a gente decir que no tiene ningún sentido que Caulifla tenga ninguna posibilidad de conseguir el Super Saiyajin 3 si hubiese durado más y tenido combates más bestias en el torneo. Claro, nunca llegaron a dar un buen argumento, más allá de que nunca lo vimos o de que no les cae bien Caulifla. Mis argumentos, por otro lado, son los siguientes. Caulifla no tenía ni idea de la existencia del Super Saiyajin, pero cuando Kiabe se lo enseñó, lo consiguió incluso sin pasar por el trámite de la ira. Ese mismo día, bueno, mejor dicho, esa misma franja de minutos, cuando Kale se vuelve loca, Caulifla separa uno de sus ataques transformándose por instinto en Super Saiyajin 2. Consiguió 2 transformaciones sin esfuerzo. Luego en el torneo, se pasa todo el torneo hablando del Super Saiyajin 3. Es decir, narrativamente Toei por lo menos quiere que la relacionemos Caulifla con Super Saiyajin 3, porque todo el rato habla de ese tema. Goku le dice que primero tiene que dominar el Super Saiyajin 2. Eso se lo dice en el capítulo 100. Y en el capítulo 113 es cuando se considera que Caulifla ha conseguido dominar el Super Saiyajin 2, y Goku hace varias menciones a que ella es mucho mejor de lo que él se pensaba y que sí que podría llegar al Super Saiyajin 3. Por lo tanto, tenemos que una Saiyajin que llegó al 1 y al 2 en un mismo día, o en una misma hora, y sin esfuerzo, mejora un montón durante el torneo, y Goku al principio cree que no podría llegar al 3, pero luego al final dice que sí, porque ve toda la evolución que tiene. Vamos, yo personalmente no apostaría en contra de ella. Por todo esto me sorprendió mucho que haya gente diciendo que no es coherente que Caulifla pueda alcanzar el 3 si hubiese tenido un papel algo más longevo en el torneo. Así que si alguno lo sigue pensando, que lo exponga en los comentarios, por favor. Ahora tenemos los niveles generales de Kiabe y Caulifla más o menos controlados, especialmente su versión del anime. En el manga, Kiabe tiene menciones muy parecidas, así que más o menos es lo mismo, salvo que no alcanza el Super Saiyajin 2. Caulifla no tiene tantas menciones, pero podemos suponer que también ronda algo similar. Tal vez sea menos talentosa en el manga que en el anime, como mínimo porque no alcanza el Super Saiyajin 2, o porque tiene menos menciones al respecto. Lo que vimos de Caulifla Super Saiyajin era algo superior a Freezer, aunque se impuso frente a él por jugadas, pero bueno, Freezer no tardó en recurrir al Golden después de recibir un poco. Es un tipo de nivel que encaja con lo visto en el anime, donde Freezer lo tiene fácil contra Kiabe base, pero no podría contra Kiabe Super Saiyajin 2, así que Freezer debería estar en la escala de un Super Saiyajin 1 del universo 6. Eso sí, en el anime, Freezer ganó a Napapa, el cual dio algún problema a Caulifla Super Saiyajin 1, así que en el anime Freezer está o al mismo nivel que Caulifla Super Saiyajin 1 o por encima. Y en el manga no está muy lejos de ella, pero parece que está por debajo. Claro que Caulifla luego mejora bastante durante el torneo en el anime, así que si ahí Caulifla ya se pusiera por encima de Freezer, podríamos decir que Caulifla del manga sería comparable a Caulifla del anime usando la misma forma, pero en el tramo más avanzado del torneo, cuando ya ha mejorado. Esto siempre en una escala comparativa entre los propios personajes, cada uno de su obra. No estoy comparando manga contra anime, que eso es un berenjenal. Con todo esto aclarado, ahora sí toca hablar de Kale. En el caso de Kale hay que separar bastante manga y anime, así que empezaremos por la del anime. La polémica con Kale
La del anime vino a raíz del vídeo de Tropas Universales donde enfrenté a Kale contra Niraza. En ese versus dije que Kale, en los primeros segundos del combate, podría hacer daño a Niraza e incluso acabar golpeando su núcleo. Esto lo dije porque la fuerza de Kale, la que puede sacar en los primeros segundos, es capaz de abrumar a Goku en azul. Y además Kale tiene ataques que abarcan toda la arena, y por ese ataque es que digo que puede golpear el núcleo. Lo que me encontré es comentarios que decían que Goku estaba súper contenido y que Kale no llega al nivel God. Primero, no sé cuánto se contuvo o no Goku, pero para cuando Kale lo agarra de la cara, no puso expresión de alguien contenido, y si se liberó fue porque Kale empezó a colapsar ella sola. La excusa de Goku contenido hay que usarla cuando realmente hay menciones al respecto, o cuando se nota demasiado, por ejemplo Goku contra Krillin, y no usarla cada vez que no cuadren los niveles de poder en las tablas individuales de cada uno. Pero entonces, ¿estoy diciendo que Kale tiene de nivel azul para arriba? No, tampoco. Solo digo que los primeros segundos de combate puede hacer tanto daño como un Blue o más. Porque es que es lo que se vio, y porque tiene fácil explicación incluso con lo que vimos luego en el capítulo 114 y con lo que conocemos de Dragon Ball. En ese capítulo, Kale está de nuevo en Berserker y entonces consigue controlar el poder completamente. Desde las gradas del universo 7 se preguntan si Kale ha conseguido controlar todo su poder. Y en ese combate, Kale demostró ser muy superior a Caulifla Super Saiyajin 2, pues mientras que ella no podía hacer nada contra el God, Kale pudo incluso resistir algún que otro ataque y era la mejor de la pareja claramente. Asumimos pues que el nivel real de Kale legendaria controlada sería un punto intermedio entre el Super Saiyajin 2 y el God. Más cerca del God que del 2, diría yo. Ahora que tampoco es en plan ser muy específico con eso. Si el nivel de Kale es inferior al God, ¿por qué defiendo que puede hacer daño como un azul o más? Pues seguro que más de uno ya se lo imagina, porque es algo que, como digo, ocurre bastante en Dragon Ball, y que creo que no tiene nada raro. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Vegeta contra Bills con lo de no toques a mi Bulma? Que sacó un Rage que le hizo ser más dañino durante unos segundos que el mismo Goku Super Saiyajin 3, estando Vegeta en Super Saiyajin 2. ¿Qué podría pasarle entonces a una Saiyajin legendaria con un nivel de ki creciente que aumenta acompañado de una gran cantidad de ira y que podía destrozar su propio cuerpo? Si Vegeta hizo lo que hizo contra Bills solo con la ira, Kale tiene muchos más motivos para sacar un nivel muy superior a su nivel real. Eso sí, solo durante unos segundos. Luego empieza a colapsar, a tener que apartarse, gritar, liberar energía, etc. Por lo tanto, el poder natural de Kale, si se controla, en su máximo, y siempre que no destroce su cuerpo, debería ser cercano al God, o entre el God y el Super Saiyajin 3, pero quedarse por ahí. Pero como todo buen Saiyajin, si le descontrola la ira, si se destroza el cuerpo, si encima está usando el ki verde, que tiene las características de crecer de forma tan descontrolada, es perfectamente natural y entendible que pueda someter durante unos segundos a alguien de un nivel muy superior a su nivel real. O que pueda, por supuesto, dañar a Niraza. Ya no digo ganar, digo dañar. Como complemento, decir que esto no es solo cosa de los Saiyajin. Por ejemplo, ¿qué nivel le daríamos a Ten Shin Han en la saga de Cell? Imagino que nadie dudaría de que su nivel de poder esté muy por debajo de cualquier androide, por ejemplo. Y sin embargo, solo usando una técnica muy concreta que consume su propia vitalidad, podía retener a alguien superior a los androides. Y creo que nadie decía, es que Cell se estaba conteniendo. Como tampoco decimos que Ten Shin Han esté más o menos al nivel de Cell. Entendemos que en ese caso puntual puso en juego su vida y tuvo durante unos segundos esa rotura forzadísima e insana de límites. Por lo que no es nada raro que a Kale le pase eso, con todo lo que tiene detrás su transformación es perfectamente normal. Y por lo tanto no hace falta inventar ninguna excusa, ni contenciones ni demás, porque es que es algo muy Dragon Ballero y que encaja muy bien. Respecto a la versión del manga, allí hay varias diferencias. Para empezar, no existe la versión controlada de Kale. Su nivel natural no se sabe cuál es, pero en sus primeros segundos puede apartar y sorprender a 4 personajes de nivel Blue. De hecho, casi tira a 2, aunque sea con la excusa de que todos fueron tomados por sorpresa. Estamos ante un caso similar, supongo. Su nivel de poder debe ser inferior al Blue, claramente. Supongo que eso explica por qué luego Kefla se enfrentó a Gohan, porque el nivel natural de Kale debía ser bastante más bajo que el de un azul. Pero con el boost inicial puede sorprenderlos y apartarlos. Lo demás es similar, saca una cantidad de poder extra desmedida que pone en jaque su propio cuerpo, y además en esa versión fueron más específicos al explicar todas las carencias que tenía dicha descompensación, y por eso es que Tapper casi la tira con la ayuda de los demás de su equipo. Es difícil hablar del nivel de poder de un Berserker, porque es inestable, pone en peligro su cuerpo, y si se controlase se mostraría a un nivel bastante más bajo, pero sin embargo tiene momentos donde puede llegar tan arriba que muchos intentarán negarlo. La otra polémica con la Kale del manga es su nivel base. En el anime no voy a hablar de ello porque directamente no tiene nivel base, no parece que sepa luchar demasiado en base, aunque tal vez después del torneo aprende, gracias a que ya lucha de forma consciente a partir del capítulo 114. Pero en el manga sí la vemos luchar en base y lucha como una ninja. Hay una cosa que mucha gente malentiende sobre su nivel,
que es que muchos creen que está por encima de Caulifla Super Saiyajin. A ver, sin llegar a negarlo categóricamente, sí que puedo decir que no es tan simple como Freezer dice que lo hizo mejor, así que es mejor. Freezer lo que dijo es que sus ataques eran más eficientes, pero es que eran ataques controlados y por sorpresa en su mayoría, destinados a hacer de support para Caulifla, desestabilizando a Freezer y demás. Kale base no tiene más ki que Caulifla Super Saiyajin, pero entiende mucho mejor cómo luchar y cómo dar golpes optimizados. Es como lo de Muten Roshi, para hacernos una idea, o como lo de Goku base contra Caulifla Super Saiyajin 2. No decimos que Goku base sea igual que Caulifla Super Saiyajin 2, decimos que a Caulifla le costó mucho adaptarse a él porque al principio la diferencia de habilidad entre ambos era abrumadora. Y eso, por lo visto en Super, es cada vez más común, la habilidad como un factor clave. De hecho hay gente que todavía no lo quiere aceptar y que me preguntan en algunos vídeos que para qué cuento factores como la habilidad si lo único que importa es el poder. Y a lo mejor me lo dicen en un vídeo donde estoy hablando de personajes como Hit. Pero no, en Super ya no es así y Muten Roshi es el principal encargado de haberlo ido dejando muy claro todo eso. De hecho que Muten Roshi bailase con Jiren no nos hace pensar a ninguno que este sea igual o superior a Hit, ¿no? Kale no es más fuerte que Caulifla, pero atacando desde las sombras o intentando buscar el golpe más eficiente, será mejor que ella. Eso hace que en conjunto pueda ser igualmente útil, pero habría que ver si en un 1 contra 1 eso realmente sería relevante contra alguien mucho más fuerte que ella. Lo único que está claro es que si Kale aprende a controlar ese poder, puede ser bestial. Para terminar de hablar de Kale, aquí ya entran las dos, me faltaría compararla con el caso de Broly, porque es que realmente Kale y Broly, aunque tengan supuestamente la misma transformación, son casos muy distintos. Tanto en manga como en anime, Kale parece empezar en su pico más alto y luego va colapsando y empeorando. Luego ya en el anime controla hasta cierto punto y todo ok. El caso de Broly fue el de ir aumentando su poder e ir adaptando su cuerpo, generando distancias brutales a lo largo de todo su recorrido. Y Kale no estuvo ni remotamente cerca de lograr eso. Es como si los dos comenzasen siendo un 0 y Kale pasa directamente a 10.000, pero luego empieza a colapsar, va bajando y cuando por fin lo controla, digamos que su poder acabaría siendo 1000. Mientras que Broly pasó de 0 a 100, luego a 300, luego a 600, luego a 1000, luego a 3000, luego a 8000, luego a 12000 y a saber hasta dónde llegaba. La verdad es que incluso siendo en teoría la misma transformación, fueron casos realmente diferentes. No sé si porque Broly es mucho más talentoso en poder latente y en aguante físico, aunque en control sería más talentosa la versión del anime de Kale, o porque la transformación es algo diferente entre los dos universos. Como última reflexión sobre estos tres personajes, antes de terminar, decir que me pregunto cómo lo harían para traer de vuelta a estos personajes. Me refiero a cómo combinarlos entre las dos versiones. En el anime llegaron a Super Saiyajin 2 y Kale al legendario controlado, y apuntaban al Super Saiyajin 3 e incluso más allá. Hubo además mucha más trama con todos ellos. En el manga solo llegan al Super Saiyajin 1. Kale no controló nada y además la personalidad de Kale es muy diferente. Si volvieran a salir, tendrán que seguir la estela del manga, lo cual es un gran paso atrás, y entonces el anime tendría un problema. Adaptar lo que sale en el manga o respetar su propia historia. ¿Se acordará siquiera Toei de lo que estaba haciendo con estos personajes? ¿O dejará atrás las discrepancias manga-anime y se dedicará solo a adaptar el manga y añadir, citar algún relleno en medio? Esta pregunta la extiendo a cuestiones como por ejemplo, cuando toque adaptar la escena de la saga de Moro donde Krillin le pide a Muten Roshi que haga contra las tres chicas de la banda de Moro lo mismo que hizo contra Jiren, me pregunto de verdad si en el anime adaptará tal cual ese diálogo, dejando claro que ya se han olvidado de su propia versión, o si se las apañarán para que la línea del anime siga siendo individual, aunque ahora se parezca más a la del manga. Imagino, porque al ir por detrás creo que adaptarán mucho más el manga. No sé si conseguirán respetar su historia, pero al mismo tiempo seguir adaptando mejor el manga. Es que no estoy nada seguro de cómo lo harán, pero lo que hagan con respecto a eso será clave para el futuro de estos tres Saiyajins. Y hasta aquí el análisis de niveles polémicos de los tres Saiyajin del universo 6. Ya sabes, cualquier cosa que aportar sobre el polémico nivel de estos personajes, no dudes en compartirla en los comentarios y dejar de paso un like si te ha gustado el vídeo. Solo me queda decir que si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el resto de vídeos de niveles polémicos y aquí su serie hermana llamada Transformaciones Polémicas, que ahora mismo solo tiene una. Sin más, hasta la próxima.